México, una tierra de historia, resistencia y transformación. Para entender quiénes somos hoy, es necesario viajar al pasado, a las raíces que construyeron nuestro presente. Desde las grandes civilizaciones prehispánicas hasta la llegada de los españoles y el nacimiento de la Nueva España, cada etapa dejó una huella profunda en nuestra identidad. Pero, ¿cómo estos eventos históricos nos han llevado hasta donde estamos hoy? En este video exploraremos las claves de nuestro pasado para responder una pregunta fundamental. ¿Por qué estamos así en la actualidad? Hace miles de años, mucho antes de la llegada de los europeos, el territorio que hoy conocemos como México era hogar de grandes civilizaciones. Culturas como la olmeca, la maya, la zapoteca y la mexica desarrollaron impresionantes avances en arquitectura, astronomía, matemáticas y agricultura. Los mayas, por ejemplo, construyeron ciudades monumentales como Chichén Itzá y Palenque. Crearon un sistema de escritura jeroglífica y un calendario sorprendentemente preciso. Pero una de las civilizaciones más poderosas fue la mexica. Su capital, Tenochtitlan, se alzaba sobre un lago y contaba con una organización política y militar impresionante. En su auge era una de las ciudades más grandes y avanzadas del mundo. A continuación tenemos una imagen titulada La Pirámide Social, que cuenta con 5 niveles. El primer nivel, Yalva Unicog, hombres pequeños; Polom, que significa mercaderes profesionales; Almenehov, que significa los que tienen padres y madres la nobleza; Akinko Ob, que significa los más altos del sol; y Alash Uinik, que significa hombre verdadero. Periodo preclásico. A partir del año 5000 a.C. se dio paso al periodo preclásico y nació en Mesoamérica con la cultura olmeca y surgió de manera independiente. Esto hizo que se expandiera esta tecnología a las áreas periféricas hasta que siglos más tarde abarcó a todo el mundo. A la cultura olmeca se le conoce como la cultura madre, porque es la civilización conocida más antigua, floreciendo entre el 1500 y el 400 a.C. Fue compleja y sentó la base en México. ¿Por qué dejó de ser compleja? Porque con el dominio de la agricultura y la ganadería, dejó de ser una sociedad cazadora y recolectora para ser una sociedad productora, y con ello dejó de ser una sociedad nómada y se transitó hacia otra sedentaria, lo que les permitió llevar a cabo los procesos de siembra y cosecha. Con el crecimiento de la población también lo hizo la población, por lo tanto también los recursos. Con la agricultura y la ganadería nacen 2 dimensiones. Por un lado, el Estado como gestor y por otro la escritura como técnica para llevar el registro de la población, distribución y consumo de los bienes producidos por la sociedad. Por lo tanto, podemos decir que antes de las cartas de San Valentín y amor, los primeros símbolos escritos se utilizaron para llevar la contabilidad, es decir, para realizar operaciones matemáticas, así que lo siento niños, pero lo primero que se inventó fueron las matemáticas. Con la invención de la escritura y la aparición del Estado, finalizó la prehistoria y comenzó la historia. La cultura olmeca llegó a expandirse por el centro de México y Centroamérica en lugares como Veracruz, Tabasco o Chiapas. Solo en estas regiones habitaban cerca de unas 350,000 personas, una demografía muy importante para la época, y se han encontrado edificios que demuestran que se edificaba. Las culturas que los hacían guardaron rasgos en común. Un ejemplo es el caso de los mexicas con la construcción de templos y pirámides. También la cultura olmeca esculpía enormes cabezas de piedra, cuyo significado es desconocido, pero se sabe que si bien edificaban con barro porque carecían de piedra. Entonces, la lógica nos lleva a pensar que fabricaban sus monumentos con piedra importada, lo que es signo de dinamismo. Periodo posclásico. Las culturas habladas en momentos pasados dieron paso y descubrimiento a otra más que fueron los mayas. Nacida en la península de Yucatán, especialmente en Chichén Itzá entre los años 950 y 1250. Como en Teotihuacán, aquí se encontró otra pirámide, se conoce como el Castillo. Otros edificios importantes son el Templo de los Guerreros y el Observatorio.
Los calendarios nacieron de aquí para llevar el tiempo de siembra y cosecha de la agricultura. Otros rasgos culturales son el juego de la pelota, el cenote del sacrificio y el dios del maíz. El juego de la pelota se realizaba en canchas de forma rectangular. Los jugadores usaban caderas, codos y rodilla para golpear una pelota de caucho, para que pasara por un aro pegado a la pared. El cenote del sacrificio se trataba de un pozo al cual se arrojaban doncellas para hacer rituales. Se cree que el objetivo era para apaciguar a los dioses. Por último, el dios del maíz. Su mito está vinculado con el origen de la humanidad. La presencia de los mexicas o aztecas fueron los herederos de las civilizaciones anteriores. Su presencia se documenta desde el siglo XIII hasta que se produjo la invasión española. Sin embargo, todo cambiaría con la llegada de los europeos en 1519. España, una potencia con expansión, buscaba riquezas en el Nuevo Mundo. Hernán Cortés, un ambicioso conquistador, desembarcó en las costas de Veracruz con un pequeño ejército y una estrategia clara: conquistar el Imperio Mexica. Pero Cortés no estaba solo. Supo aprovechar el descontento de los pueblos indígenas sometidos por los mexicas, aliando con los tlaxcaltecas, avanzando hasta Tenochtitlán. Al llegar, Moctezuma recibió a los españoles con cautela, creyendo que podrían ser enviados de los dioses, pero la tensión aumentó y en 1521, tras meses de asedio, la gran Tenochtitlán cayó. La conquista de México. El imperio azteca alcanzó su máxima extensión territorial bajo el mandato de Moctezuma y su gobierno llegó a su fin con la llegada española al mando de Hernán Cortés. Uno de los mitos más sonados era el mito de Quetzalcóatl. De acuerdo a la profecía, Quetzalcóatl prometió regresar en un futuro. Su retorno se asociaría con una nueva llegada de paz, conocimiento y prosperidad. El mito decía: regresaré, vendrán mis hermanos blancos como yo y barbados, los dioses se convertirán en demonios, los reyes en vasallos, los esclavos en nada. Cuando lleguen a esta tierra serán señores de esta tierra. Hernán Cortés fue interpretado precisamente como el regreso de Quetzalcóatl. Por eso Moctezuma, en lugar de enviar a su ejército, lo recibió con flores y regalos. Para afirmar esta teoría se apoyaron de fuentes escritas por los españoles como las de los propios nativos. Al llegar, los aliados de Moctezuma en 1519 le regalaron muchas alhajas de oro y en vez de obedecer que abandonaran sus tierras, Hernán Cortés se dispuso a conquistar el imperio azteca. La verdad es que cuando aparecen unos extranjeros extraños en tus tierras, no parece que regalarles tesoros sea lo más óptimo, ya que si son avariciosos querrán más e irán a por ti. Después de una campaña militar durante 7 meses, tras causar muchas bajas, fue recibido por Moctezuma el 8 de noviembre en 1519, pero Cortés, en vez de responderle con agradecimiento, lo tomó prisionero. Tras la victoria de Hernán Cortés, los aztecas abandonaron Tenochtitlán en la noche triste. Después de esto, Hernán Cortés estuvo ahí durante 80 días, apoyado por nativos, y al final la ciudad cayó el 13 de agosto de 1521. Con la conquista llegó la destrucción de templos, códices y tradiciones, pero también el mestizaje y el nacimiento de una nueva identidad. Con la caída de Tenochtitlán inició una nueva era, la Nueva España. Durante más de 300 años México fue una colonia del Imperio Español. La sociedad se organizó en una estricta jerarquía. En la cima, los españoles peninsulares, luego los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, más abajo mestizos, indígenas y esclavos africanos. El Virreinato de la Nueva España fue una entidad política y territorial establecida por parte del Imperio Español, de lo que hoy comprende México, más de la mitad de los Estados Unidos, así como Centroamérica. Ello como parte de la colonización española del continente americano. Este fue el más grande de los 4 virreinatos creados por la corona española en América, el cual existió entre los siglos XV y XIX. Inició tras la derrota de México Tenochtitlán del reino mexica por parte de las tropas de Hernán Cortés en 1521. Durante este periodo, México, como lo
conocemos hoy en día se fue consolidando, pues anterior a esta época existieron más de 200 reinos en territorio nacional, todos separados entre sí por lengua, costumbres, religión, etc. México como tal no existía. En esta época se dieron distintas historias, anécdotas y eventos que nos dan una idea de la evolución de nuestro propio país, el cual apenas comenzaba a gestarse durante este periodo. Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy, dentro de la serie Anécdotas del Virreinato, algunas curiosidades de la sociedad novohispana, el mosaico de la vida. Número 1. La sociedad novohispana estaba compuesta por 4 grupos sociales: los españoles, también llamados peninsulares; los criollos, hijos de españoles nacidos en América; los mestizos, hijos de españoles e indígenas; y los indígenas o llamados indios. No obstante, la mezcla de los distintos grupos sociales, más la llegada de personas de origen africano, produjo el surgimiento de castas que estaban definidas por el origen racial de las personas. Cabe señalar que, en contra de lo que dice la leyenda negra, estas castas no representaban a personas indeseables o que eran discriminadas contra los demás, ya que solo era un sistema de clasificación social que las autoridades novohispanas realizaron a manera de estadística hasta el siglo XVIII, y las cuales estaban representadas en distintas pinturas de la época, quienes mostraban sus características en estampas de la vida cotidiana. Lo que sí es que ciertamente se favoreció siempre a los peninsulares sobre los criollos y mestizos, y cuando esto finalmente se quiso corregir, el movimiento de independencia era ya imparable. Estas casas o divisiones sociales eran: mezcla de español e indígena nos daba como resultado un mestizo; de indio con negra, sambo; de negro con samba, sambo prieto; de blanco con negra, mulato; de mulata con blanco, morisco; de español con morisca, albino; de albino con blanco, salta para atrás; de indio con mestizo, coyote; de blanco con coyote, arnizo; de coyote con indio, chamizo; de chino con india, cambujo; de cambujo con india, tente en el aire; de tente en el aire con china, no te entiendo. Hoy en día, afortunadamente, todos somos mexicanos. Número 2. Considerado por algunos como un hombre virtuoso, sencillo y generoso, el obispo de Michoacán y arzobispo de México, don Francisco Aguiar y Seijas, era enemigo jurado de las corridas de toros, de las peleas de gallos y muy particularmente de los juegos de azar, vicios que combatió, como dicen por ahí, a capa y espada. Su obra material comprendió la fundación del Colegio Seminario, un hospital para mujeres dementes y 2 casas de recogimiento, la Misericordia y la Magdalena, estas para malas mujeres. Pero este religioso, que además se hizo notorio por detestar a Sor Juana Inés de la Cruz, tenía además un pequeño defecto, y este era su odio hacia las mujeres. Este fue tan exagerado que podría calificarse de verdadera manía. Desde sus primeros años como sacerdote, evitó cualquier clase de trato y proximidad con el sexo opuesto, llegando al grado de ni siquiera mirarlas directamente al rostro. Entre las personas que le auxiliaban en labores domésticas y administrativas, jamás permitió mujer alguna. En sus sermones y conferencias religiosas, siempre atacó con vehemencia cuantos defectos creía hallar en una mujer. Siendo arzobispo, se resistía a visitar a los virreyes por no tratar a sus parejas, y lo que es más notable todavía, prohibió, con pena de excomunión, que cualquier mujer ingresara a su palacio arzobispal. Irónicamente, este obispo, que odiaba tanto a las mujeres, fue un gran devoto de la Virgen María. Número 3. En el año de 1799 fue descubierta una conspiración en la capital de la Nueva España, la cual estaba encabezada por Pedro de la Portilla, criollo y recaudador de impuestos, que junto con su grupo consideraba que su triste situación se debía a los peninsulares, quienes ocupaban los mejores cargos políticos y económicos del virreinato de la Nueva España. Este grupo decidió organizar un levantamiento popular y enarbolar el estandarte de la Guadalupana como bandera. El plan era sencillo: liberar a los presos de la ciudad, tomar el Palacio Virreinal, capturar a los principales funcionarios y proclamar la independencia de México. Como en toda conspiración, no faltó quien, deseando ganarse algunas moneditas, fuera con el chisme con las autoridades virreinales. Y así la conspiración fue denunciada ante el virrey Miguel José de Azanza. Hubo aprehensiones, torturas tácticas y el decomiso de 2 pistolas y 50 machetes, los cuales eran todas las armas que poseían los aspirantes a rebeldes.
A este movimiento, considerado precursor de la independencia, se le conoció como la Conjura de los Machetes. Estas fueron algunas pequeñas anécdotas y curiosidades que se dieron durante la época del virreinato de la Nueva España. La economía se basaba en la minería, la agricultura y el comercio, con una fuerte influencia de la Iglesia, que controlaba gran parte de la educación y la vida social. Pero no todo era prosperidad. La desigualdad y la explotación de los indígenas generaron un profundo descontento que, siglos después, desembocaría en la lucha por la independencia. México es el resultado de una historia compleja, desde la grandeza de las civilizaciones prehispánicas hasta la llegada de los españoles y la imposición del sistema colonial. Cada etapa ha dejado huellas en nuestra sociedad. Las desigualdades que comenzaron en la colonia aún resuenan en la actualidad. La lucha de clases, el mestizaje cultural y la influencia extranjera siguen moldeando nuestra identidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo usamos el conocimiento del pasado para construir un mejor futuro? Entender nuestra historia no solo nos ayuda a comprender por qué estamos así, sino también nos da las herramientas para transformar el país en el que queremos vivir. Porque México no es solo su pasado, sino también su futuro.